Gracias, Franklin, por ese compendio del tema deportivo. Miren, el país está prácticamente en alerta. Diferentes instituciones del Estado ya han tomado medidas, educación, trabajo, hemos visto ahí que han tomado medidas pertinentes ante esta situación de estas constantes lluvias. Hemos visto también que el presidente de la República, Luis Abinader, ha declarado emergencia regional en el Gran Santo Domingo y 4 provincias del país. Esto mediante el decreto 234-26, se fue anoche domingo, y abarca las provincias en emergencia de Puerto Plata, Espaillá, Valverde, Santiago, Santiago nuestro, Santo Domingo y el Distrito Nacional también, porque hay una alerta de lluvia y todo esto que ha acontecido a nivel nacional. Esa es la situación, persistirán las lluvias y hay que tomar las medidas pertinentes. Hemos llegado al momento estelar. Hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Giovanni Tejada, dirigente político, presidente del Partido Revolucionario Dominicano en el municipio de Santiago, miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, que dirige el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como líder de ese partido de oposición que tiene toda una impronta histórica en la República Dominicana. Y con Giovanni, así como lo venimos haciendo con los diferentes líderes, dirigentes principales de los partidos, hoy vamos a conversar con Giovanni. Buenos días, Giovanni Tejada. Muy buenos días a este elenco de excelentes comunicadores y muy buenos amigos. Me siento muy agradecido por la invitación. Bien, Giovanni, vamos a empezar inmediatamente, que tú nos digas en términos del Partido Revolucionario Dominicano qué está haciendo, cuáles son las actividades que desarrolla a nivel nacional en términos de organización y en términos de posicionamiento, en términos políticos y electoral. ¿Qué hace el PRD? No solamente en Santiago, sino a nivel nacional. Bueno, el Partido Revolucionario Dominicano ha estado en un proceso interno de reorganización. Nosotros, a nivel nacional, te puedo hablar más específicamente por la situación de Santiago. Santiago, nosotros reestructuramos todos los comités municipales. Ya reestructurado el comité municipal, ahora entramos a la segunda etapa. ¿Y cuál es esa segunda etapa? La segunda etapa es ahora hacer los comités de bases. Le hemos llamado comité de base de cercanía afectivo, porque a través de ese mecanismo nosotros vamos a tratar de controlar el voto de los compañeros y compañeras que se afilien al PRD. Estamos poniéndole tareas muy modestas a los compañeros para que sean de fácil cumplimiento. Y nosotros, esos comités de base tienen un máximo de miembros de 7 miembros, cada uno. Sí. Cada miembro del comité municipal ahora, cada miembro del comité municipal, que son unos 120 aquí en Santiago, tiene la tarea de hacer un comité de base, uno solo. Y su labor el día de las elecciones va a consistir en llevar a votar esos 7, o no llevarlos, sino controlar el voto incluso desde el día antes de las elecciones. Así, de esa manera, nosotros aseguramos
una cantidad de votos que pudiera incidir en el resultado final de las elecciones que vienen. El objetivo del PRD es ese, en este momento, ¿no? La reorganización, el posicionamiento que le lleve a tener una incidencia determinante. No, claro, mira, nosotros tenemos a nivel nacional alrededor de unos 60,000 dirigentes. Tenemos contabilizados. Si esos 60,000 dirigentes se comprometen en la labor que estamos haciendo, nosotros tenemos resultados que esperamos, sin ninguna duda. ¿Y cuál es el resultado que espera el PRD? Que vuelva a ser mayoritario el PRD. Mira, nosotros estamos, y lo he conversado con el ingeniero Miguel Vargas, nosotros estamos en la construcción de un frente nacional opositor. Estamos seriamente convencidos que ninguna fuerza política de manera individual le gana las elecciones al gobierno. O sea, ninguna fuerza le gana No. individual. No. Oposición atomizada, oposición dividida, gana gobierno malo. Es así. Por en malas condiciones que tuve el gobierno, una sola fuerza política no está en condiciones de sacarlo, porque todo el mundo sabe la fortaleza que da el gobierno. Juan, y no está incómoda la posición del Partido Revolucionario Dominicano en un momento que uno percibe que tanto el gobierno excluye no solamente al PRD, al Partido Reformista por igual, que en algún momento fueron las dos principales fuerzas políticas del país, pero lógicamente los resultados de las últimas elecciones lo han colocado como fuerza minoritaria. ¿No te parece a ti que tanto el gobierno como los principales partidos de la oposición van segregando al PRD y al Partido Reformista? Bueno, eso, por lo menos de parte del gobierno, yo lo veo como una estrategia inteligente. Si la oposición jugara la otra carta, estaría pensando en que sería mejor que todos los partidos de oposición se fortalecieran, pero con el compromiso de hacer una gran alianza. ¿Por qué? Porque fíjate que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo están enfrascados ahora en su proceso de organización interna. El PLD va a una convención o una consulta, no sé cómo yo le llame. Parece que la Fuerza del Pueblo es el partido que tiene la situación un poquito más definida, tiene dos buenos candidatos, en el doctor Leonel Fernández y en Omar Fernández. El PLD falta todavía por definir esa situación. De todas maneras, cuando se toca el tema de la alianza, ambos, sobre todo el PLD luce un poquito más distante, porque yo entiendo que en este momento hablar abiertamente de una alianza no sería conveniente para ninguna de las fuerzas políticas, porque le pararía el crecimiento. Entonces, eso habría que ver lo que se dé. Y nosotros albergamos la esperanza que llegado el momento, aquí se haga una alianza. Y sobre todo porque va a haber un elemento importante que va a obligar a unir la oposición. Y son las elecciones municipales que vienen, que son en febrero. Ningún candidato con posibilidad de ganar va a querer ir solo con unas elecciones mira, contra el gobierno. Mira, Giovanni, eso es correcto. Pero hemos visto nosotros diferentes declaraciones de dirigentes de la oposición, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, que son las fuerzas determinantes y alrededor de las cuales tiene que realmente darse esa unidad obligatoria, como tú dices. Si no, habrá PRM por mucho tiempo. Pero
nosotros observamos, por ejemplo, este fin de semana, y eso crea distancia, aleja esa posibilidad. Por ejemplo, el presidente y líder del PLD, Danilo Medina, acaba de decir el fin de semana que cero alianza, y el que quiera alianza, que es bienvenido en su partido y que venga a apoyarlo, pero que el PLD, que no esperen que ellos van a ir a apoyar a nadie. O sea, que el que quiera venga y no hay alianza. No, pero yo te voy a decir, para que lo documentemos mejor, porque esto es un tema muy delicado. Aunque faltan 2 años ya para las elecciones, a mí me gustaría, si es posible, que el señor director nos ponga ese extracto de esas declaraciones del líder del PLD. Y a partir de ahí, entonces, vamos a profundizar ese tema que realmente es muy neurálgico, fundamental para el liderato nacional, para la política y lo que viene y se avecina ya. Vamos a escuchar. Todo el que quiera aliarse con nosotros, que se alíe, bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar. Bueno, no se puso completo, yo lo tengo aquí. Pero la posición de Danilo en este momento es correcta. Si el PLD declara una alianza desde ahora mismo, no va a crecer. Eso es correcto. Ahora bien, nosotros sí albergamos la esperanza y estamos haciendo las diligencias pertinentes para que ese frente opositor, llegado el momento, se dé. Porque es que, mira, el gobierno toma una situación difícil. Ahora, mala. Yo no creo que la popularidad del gobierno ande en un 25% en el día de hoy. Giovanni, no hay posibilidad de que el PRD asuma una posición igual independiente. Como falta tanto tiempo y cada quien está intentando desarrollarse lo más que se pueda, no puede el PRD también. No, y lo estamos haciendo, Papín. Fíjate que nosotros estamos trabajando en 2 vertientes. Primero, en el crecimiento real del partido y en la posibilidad de que ese frente se dé. Pero nosotros estamos haciendo nuestra labor. ¿Y tú crees que se refleja hacia afuera eso? Se reflejará, porque te digo lo que sucede. Cuando tú tienes, por ejemplo, 50.000 personas en el país entero trabajando alrededor de una causa y las tareas se hacen, al final eso se ve. Ahora, ¿podrá el PRD llevar un candidato entonces? Porque como está en ese proceso de reorganización ya culminado, va a levantar... Tampoco lo descartes, porque aquí en el panorama político faltan muchas cosas por ver. O sea, que podría el PRD presentar su candidato presidencial. Claro que sí, porque yo le decía, por ejemplo... Porque, por ejemplo, tiene ahí, veo que ahí está Joel Díaz, un joven que fue el acompañante de Miguel Vargas, que ha manifestado su interés en ser el candidato del PRD. Yo le decía a Miguel, sobre todo con la experiencia vicepresidencial, la experiencia que tuvimos con la tentativa de alianza que quisimos hacer, que al final no dio su fruto porque no fue una alianza sincera. No fue sincera. No, los actores involucrados en eso se puede dar ahora también. Lo que se estaban sacando la lengua por detrás. ¿Y qué te hace creer, Giovanni, que la próxima alianza pueda ser sincera, sobre todo que uno percibe desde fuera, ¿verdad? Sí. Que cada día se ponen más distantes Leonel Fernández y Danilo Medina. Mira, no creo. Pueden haber puntos que lo unifiquen. Y eso hay que ver cómo se desarrolla los acontecimientos. De todas maneras, yo le decía a Miguel que el error que nosotros cometimos en las elecciones pasadas fue apostar demasiado a esa alianza. Pero yo percibo que en este momento, sobre todo tú, que eres una de las principales figuras del Partido Revolucionario Dominicano, no en Santiago, a nivel nacional, Giovanni le ha correspondido jugar roles demasiado estelares durante todo este proceso. ¿No te parece, Giovanni, que
apostar a esa posible unidad sin tener definida una posición del partido, pueden ustedes chocar nuevamente con la misma realidad? Miren, es que nosotros tenemos, y te lo voy a admitir públicamente, una debilidad. Y es que nosotros no contamos con una figura que pudiera encarnar la candidatura presidencial. Nosotros tenemos la posibilidad de reorganizarnos y captar un número importante de votos. O sea, ya Miguel Eso, no es el candidato. Ni Miguel tiene aspiraciones presidenciales tampoco. Bueno. ¿No me entiendes? Porque te lo tengo que decir. Noten eso. De todas maneras, en el país pueden darse algunas situaciones en que el PRD pueda asumir una candidatura presidencial. Y en eso estamos. Ahora tenemos que nosotros reorganizarnos primero y decirle, mira, la plataforma con la que cuenta este candidato es esta. Mírala aquí. Ahora, Giovanni, definitivamente que el Partido Revolucionario Dominicano ha cometido muchos errores. Confiando mucho en... Y está en una situación... No, confiando mucho porque muy difícil. Repartir el poder muchas veces viene dado también con la cantidad, qué tanto se puede ayudar a esa alianza. Y en este momento, cuando usted le pregunta a la inteligencia artificial cómo está la situación del PRD, utiliza una palabrita muy sabia, inteligente, en esta etapa de sanación, de gobierno compartido, de crecimiento y de integración. Son unas palabras básicas. ¿Cuál es el posicionamiento real del PRD en este momento y hacia dónde van las estrategias para alcanzar por lo menos su sitial de nuevo como partido mayoritario? Bueno, fíjate, si tú multiplicas un número sencillo, si tú esos 50,000 y pico de dirigentes que no tenemos en el país y que lo tenemos, Sí, que lo tenemos, si tú logras que te organicen 7, son 350,000 votos sin problema, y 350,000 votos aquí es cerca de un 7%. Sí, pero el problema fue que si... en las elecciones. Si esos números... Y esos números, si un 7% deciden las elecciones aquí. Sí, pero el problema es que si el PRD no llevó candidatura en las grandes plazas donde el Distrito Nacional está el 40% en Gran Santo Domingo y Santiago, entonces esos porcentajes se ven sensiblemente afectados, por lo que yo entiendo que el PRD, con su tradición democrática, un partido que nadie puede dudar de los logros que ha obtenido a través de la historia y que está pasando por un momento dado que tiene que ser inteligente, porque ¿quién se iba a creer que una gloria como el PRD y el mismo Partido Reformista, precisamente por las alianzas? Ahí es donde está Danilo plantado, porque él dice que si se alía la Fuerza del Pueblo desde ahora, automáticamente va hacia su auto. Pero ¿cuál es el posicionamiento real ahora? No, mira, ustedes. Nosotros no hemos medido realmente la simpatía del partido y cómo vamos. Nosotros vamos primero a terminar este proceso, ¿verdad? Cruzarlo, porque no vamos a cometer la ingenuidad de aceptar como bueno y válido las cosas que los compañeros nos bajen desde abajo. Nosotros tenemos que cruzar ese trabajo y verificarlo y saber si está bien hecho, porque ahí va a estar el éxito de este programa. Pero además, el PRD se va a mostrar abierto a cualquier líder comunitario, religioso, cualquier persona con influencia en la sociedad que quiera utilizar el PRD como una plataforma para lanzar sus aspiraciones para que ahí está el llamado independiente, ahora tiene claro que sí, un importante espacio ahora. Claro que sí, ahí en el PRD lo tienen y vamos a eso. Y ustedes ven, fíjense que Miguel Vargas toda la semana hace una juramentación de nuevos dirigentes, toda la semana. O sea, eso lo pueden buscar en las redes sociales, y si ustedes ven, desde hace 2 meses para acá, toda la semana hay una juramentación en el PRD. Porque además también, y es importante esto decirlo, muchos dirigentes del PRM, decepcionados con la situación que ha estado atravesando el gobierno
y ese propio partido han regresado al PRD, porque en días pasados de un municipio del sur regresó casi una dirección completa por el PRD, porque el PRM se ha estado desgastando mucho y hemos estado también captando a sus dirigentes que han vuelto al partido. ¿Cómo observa la situación económica, social del país? Hay visos de graves problemas, alza de la gasolina, ya el Banco Central ha dicho que la inflación aumentará un 5% y dice que los artículos van a sufrir una alza, la gente expresa su descontento, sus quejas. ¿Cuál es la valoración? Mira, el país viene mal desde hace tiempo. O sea, recuerda que el año pasado, sin crisis en el estrecho de Hormuz, ni ninguno de ese tipo de cosas, el país creció apenas 1.8%. O sea, cuando el crecimiento normal del país anual era un 5%. El gobierno dominicano, y sobre todo eso podíamos permitírselo en el primer gobierno por un problema de falta de experiencia de Estado, ha improvisado mucho. Y tú ves que se toman préstamos para gastos corrientes. Tú ves que nada le sale bien al gobierno, porque incluso improvisa, incluso la propia obra de infraestructura del gobierno lo improvisa. Y te puedo dar un ejemplo. Mira lo que ha ocurrido aquí con el metro, con el monorriel. Ese monorriel no está listo porque cada vez que va llegando a un lugar tienen que desviarlo o hacer, porque no se planificó. No se planificó, no se hizo un plan, no se pensó. Mira el teleférico aquí, nadie se monta porque eso no lo usa nadie, porque no era necesario hacerlo. Entonces, se gastan millones de pesos. Miguel Vargas decía el día pasado que la improvisación del gobierno le ha costado más cara al país que la propia corrupción, porque se gasta dinero de más sin ningún control. Entonces, el gobierno viene mal desde hace tiempo. Ellos postergaron, por la presión que hubo, una reforma fiscal. Ahora este tema de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel, es cierto que tiene una repercusión en la economía global, pero ellos van a tomar eso como pretexto. Van a potenciar esa crisis para meter una reforma fiscal a nosotros aquí. Y todos esos platos rotos que ellos mismos han roto, se lo van a hacer querer parar, se lo van a hacer parar al pueblo dominicano. Esa es la situación que hay ahora mismo en el plano económico. El gobierno, esto es un gobierno que ahora mismo está quebrado. No tiene cómo asumir los compromisos que tiene. Porque nosotros tenemos un déficit en la balanza fiscal grandísimo. Nosotros estamos pagando casi 70 pesos de cada los recaudados solamente para amortizar la deuda en intereses. Entonces, ¿qué quedan? 30 pesos para nómina, pago y los gastos corrientes del gobierno. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, el gobierno en el plano económico luce atrapado porque no ha manejado con pericia el tema de la economía. Esa es la situación. Si el gobierno hubiera sido un gobierno un poco más austero y se hubiera adelantado a lo que está ocurriendo hoy, quizás estuviéramos en una situación más cómoda para sortear la crisis. Pero lamentablemente tenemos un gobierno que lo improvisa todo. Y fíjate que yo decía, pero la verdad es que yo no entiendo la cosa de este gobierno. Como que esa propia infraestructura como que no le quedan bonitas, como que tú coges esa entrada a la capital y tú dices qué fue lo que hicieron aquí.
Es una barbaridad. Y entonces, cuando tú te vas a los gastos, te das cuenta que se han gastado dinero cuando no tiene madre. ¿Está el PRD de acuerdo de la posición del presidente de la República ante la situación de crisis a nivel internacional y que nos afecta de manera directa con el llamado a diálogo? ¿Y estaría el PRD como partido de oposición también apoyando esa medida, esos diálogos que ha iniciado el presidente de la República, buscando consenso para buscar alternativas de solución a la crisis? Sí, pero que sea un consenso real, que no me tenga la receta antes de examinarme. ¿Cómo es que sea? Que no me tenga la receta antes de examinarme. O sea, el gobierno tiene que ir con un plan y decirle a la oposición, miren, el gobierno entiende esto. Entonces la oposición decirle, bueno, ok, pero nosotros entendemos esto otro. O sea, no puede el gobierno, por ejemplo, no puede el gobierno decirle al país y a la oposición que apoyen una propuesta, por ejemplo, de reforma fiscal. Pero yo no he planteado eso. No, pero viene. Pero, por ejemplo, no puede decirle, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos entonces a subir los impuestos al pueblo, vamos a subir los impuestos en estos renglones, en estos alimentos, en estas cosas. Pero creo ahora, ¿cuál es el sacrificio que va a hacer el gobierno? Pero o sea, el gobierno va a cancelar todas las botellas que tiene. Pero creen en el diálogo, realmente. Claro, creemos en el diálogo, pero un diálogo sincero. Nosotros no podemos ir al gobierno y el gobierno le diga a la oposición, miren, nosotros entendemos esto y la oposición tiene que apoyarme en esto. No, así no. Giovanni, tú pudieras decirme a mí, no me quieras tanto, pero la verdad es que uno siente alguna preocupación porque el PRD tiene algunas figuras que son muy interesantes. Yo pienso que Giovanni pudiera jugar un rol muy estelar. Ya fue diputado en esta provincia, ha jugado roles estelarísimos y yo lo veo como uno de los posibles senadores de la provincia y quién sabe más allá. Pero la verdad es que su constancia o su militancia en el PRD no le abre el espacio, a uno le preocupa. No hay la posibilidad, Giovanni, de que se escarben. En la República Dominicana es un poco difícil, los políticos como que se atan de manera tal que prefieren irse disolviendo en el tiempo a buscar alternativas. No existe la posibilidad de que algo parecido a lo que hicieron los chilenos, una alianza entre los partidos o alguna incorporación. Yo de mi parte vería mejor al PRD incorporándose. No, yo particularmente déjame decirle, y con tu perdón, Giovanni, confieso públicamente hoy que yo lo traté eso con Miguel Vargas. Yo le propuse a Miguel Vargas que integráramos lo que queda del PRD a la fuerza del pueblo. Yo se lo propuse. Que lo integraran. Sí, pero claro. Pero eso es terminar. Espérate, papi. O sea, que se fusionara con. Sí, pero eso yo se lo propuse de manera formal a Miguel. O sea, tú fuiste con esa propuesta. Sí. Esto es lo que Yo creo que el equipo muy bueno que dice Giovanni que tiene el PRD jugaría un mejor rol, tendría un mejor espacio. Giovanni no tendría ningún inconveniente para ser el candidato a la senaduría, posible senador de la provincia de Santiago, si la fuerza del pueblo, y luego la alianza que pueda producirse entre la fuerza del pueblo y el PLD, que es lo que está en discusión hoy, porque el PRD está jugando un rol, intentando jugar un rol, pero cada día se le dificulta más. Fíjate, mira, sacar del escenario político un partido como el PRD es una responsabilidad histórica demasiado grande. El PRD es el primer partido del sistema político dominicano, sobre todo desde la era de Trujillo para acá. Entonces, cargar bajo sus hombros la responsabilidad histórica de hacer desaparecer el PRD del panorama político no es un paso fácil. Yo creo que nosotros tenemos los hombres y mujeres suficientes
como para hacer crecer el PRD, volverlo a ser una fuerza política determinante en el país y no producir, Papín, esa fusión, porque eso sería cantarle requiem al PRD. El epitafio. Pero la realidad, Giovanni, la realidad es que en este momento, digo, hablando nosotros, ¿verdad?, de manera franca, la realidad es que el Partido Reformista y el PRD prácticamente existen, ¿verdad?, pero muy mínimo. Sí, pero recuerda que el partido... Nosotros tenemos una diferencia con el Partido Reformista. Pero en términos electoral, prácticamente son lo mismo. Sí, no, pero tenemos una diferencia fundamental. Incluso el arraigo del PRD en la sociedad dominicana es mucho más fuerte que el Partido Reformista en la sociedad dominicana. Es tan fuerte, Giovanni, que los dos principales partidos del país han venido del PRD. Claro. Los dos. Sí, los dos. Entonces, es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mantener el partido. Pero es una desventaja, Giovanni, para el PRD, porque al vaciarse la nómina del PRD en el Partido Revolucionario Moderno, los PRDistas entienden como natural, bueno, este es mi partido, se llama PRM ahora, pero ¿de dónde salió el PRM? Es la nómina del PRD. Pero el PRD tiene que hacer un esfuerzo. Y yo lo pensaba y se lo decía, porque a mí, por ejemplo, me llaman gente para que le consiga empleo. Yo no soy del PRD. Hay una confusión. O sea, yo soy del PRD. O para que le haga una diligencia a una institución pública, porque yo no soy del gobierno. ¿Cómo va a ser tú? No soy del gobierno. Entonces, pero el PRD tiene que hacer un esfuerzo por distinguirse de la gente que está gobernando. Tú dirías, bueno, sí, pero hay que hacerlo porque nosotros somos una fuerza política totalmente diferente, incluso conceptualmente. O sea, el PRD, e incluso lo que fue en los postulados de Peña Gómez, si tú tomas y te leas Peña Gómez, te das cuenta que Peña Gómez es algo totalmente diferente a la forma que se está gobernando hoy. Pero no solamente el PRM, sino también el PRD y los mismos PLDistas también, sí, y la Fuerza del Pueblo, porque esos cursos masivos que le daban a la dirigencia del PLD, de que llegaron al poder, se olvidaron de Juan Bosch. Ah, no, claro. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate. La crisis de los partidos políticos se viene arrastrando desde la década del 80. Recuérdate que Alexander Fukuyama escribió una obra muy buena llamada El fin de la historia. Cuando se derrumbaron todos los países de Europa del Este, los partidos políticos cayeron en una especie de pragmatismo, donde abandonaron las ideologías. Entonces cayeron en una especie de pragmatismo. Pero ese pragmatismo no lo entendieron en sentido filosófico, sino más bien ese pragmatismo dio paso a las peores prácticas. O sea, vamos a llegar al poder al precio que sea. Vamos a llegar al gobierno al precio que sea. Vamos a hacer los compromisos que sea, aunque no lo cumplamos después. Entonces, eso ocurrió. Entonces, los partidos políticos vinieron en crisis. El PLD abandonó la ideología marxista, porque Juan Bosch decía que era marxista, aunque no leninista. No leninista. Sí. El PRD era un partido socialista democrático. El Partido Reformista era social cristiano. Entonces todo eso quedó a un lado, y no solo fue el PRD, sino todos los partidos políticos cayeron en esa aberración. Entonces, ¿qué dio? Bueno, se ha dado práctica, eso dio paso a la pobre práctica. No hay compromiso con nada, ni con nadie, ni con ninguna idea, ni con nada. Vamos a llegar al gobierno como sea. Mira cómo llegó el PRM. El PRM llegó al gobierno cogiéndole cuarto a todo el mundo. Venga narcotráfico, venga lo que sea, usted va a ser candidato, lo que sea. Al final llegan al gobierno. Pero llegan al gobierno ¿para qué? Yo decía, Giovanni, yo decía a Miguel que si se va a hacer esa alianza, una alianza para ganar el gobierno, no puede ser una alianza vacía.
tiene que ser una alianza en base a un programa de gobierno, a decirle a este país qué se va a hacer con la educación, qué se va a hacer con la salud, qué se va a hacer con la agricultura, qué se va a hacer con las obras públicas. Tiene que decirle al país, mire, este es el compromiso que tenemos. Entonces, una vez llegado al gobierno, comenzar a ejecutar eso. Porque si es que nosotros queremos que la sociedad dominicana vuelva a creer en los partidos políticos. Y no es una alianza por simple interés de llegar al gobierno y gobernar. Y después que estemos en el gobierno, olvidarnos de todo. Entonces así no puede ser. Bueno, realmente la descripción, los planteamientos últimos que hace Giovanni reflejan ciertamente la crisis del sistema de partido, pero además es interesante el punto de vista de Giovanni, es interesante. Pero además de eso, Héctor, cuando uno ve los resultados reales en términos electorales, se da cuenta de que realmente en términos estructural, o sea, los partidos políticos en la República Dominicana están en desventaja, están realmente en una situación de descreimiento de la población, no está en eso. La población dominicana no está en eso, no está en partidos políticos. Es ahí entonces que viene el activismo político, no solamente por el clientelismo, por el dame lo mío único y exclusivamente, pero además también se centra entonces la política en las figuras, en el personaje. Y así lo estamos viendo. Más que estructura, más que partido, Los candidatos. es candidato, es figura. Entonces hay que los partidos como el PRD, con una impronta histórica en la sociedad dominicana, con una historia latente, deberían entonces asumir esa postura. Bueno, pero levantar un candidato, no es Miguel el candidato ya, tú incluso lo has dicho, Miguel no va a ser candidato. Bueno, pero reinvéntense de algo, vamos a reinventar un candidato, reinvente el PRD, un candidato, un líder, porque el PRD tiene líderes, tiene figuras que podrían entonces, con el apoyo de Miguel Vargas y el apoyo del PRD, resurgir, claro. Pero hay que dejarlo que surjan. Claro. Por ejemplo, yo mencionaba al principio, ustedes tienen ahí un joven que honestamente tiene unos niveles de condiciones, hecho joven. Lo tiene. Joel Díaz, por ejemplo, es un muchacho que podría levantar una esperanza. A mí me gusta más Giovanni, de Santiago, de la región del Cibao, con un historial profesional extraordinario. Oye, es que nosotros, no sé por qué los santiagueros tenemos tanta inclinación con el que se va a vivir a la capital, no necesariamente capitaleña, pero siempre tiene que ser de la capital. Mira, papi. No, en la situación que tiene el PRD, yo creo que una figura como Giovanni pudiera jugar un rol interesantísimo. Mira, papi, te agradezco tus palabras, de verdad que sí. Y de verdad que yo pensaba, papi, que estaba dando ya mis últimos pasos en la militancia política. Yo voy a cumplir pronto 65 años. Le falta mucho, Giovanni. Y tú sabes el tiempo que uno ha invertido en la política y en los recursos económicos que uno ha metido ahí. Yo pensaba el día pasado, si yo no hubiera estado en esto, yo hubiera estado lejos económicamente, pero lamentablemente hemos tenido que meternos en esto. Yo no tengo aspiraciones políticas. Yo lo que aspiro es que el PRD se fortalezca, dejarle a la futura generación un partido con cierta fortaleza para que siga sirviendo como para lo que siempre ha hecho. El PRD ha sido una escuela. Yo creo que el único gobierno que ha hecho para lo que fue elegido fue uno de los gobiernos del PRD, que fue el de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán cumplió con su misión histórica. El único gobierno que ha cumplido con lo que se ha comprometido a hacer ha sido ese. Después, los demás, lamentablemente, ¿no? Cuando Hipólito Mejía
fue el presidente de la República, llegó sin ningún compromiso social y ninguna idea al gobierno. No fue, sobre todo sus 2 primeros años, no fue un gobierno malo, pero tampoco fue el gobierno que nosotros pensábamos que se podía hacer. Bien, hemos llegado a... Pero yo quisiera ya al final, ya para... Siempre bueno, siempre dice que las buenas orquestas tienen que comenzar con un disco bueno y terminar con un disco bueno. Giovanni, yo creo que el PRD está ante la posibilidad o de entregarse, como dice Papín, a tiempo, o de pensar que si el PRD crece, podría ser la clave para quien vaya a ganar. ¿Por cuál de estas 2 vertientes tú te irías? Mira, yo entiendo que nosotros tenemos que fortalecer el partido. Vamos a luchar hasta donde sea posible por fortalecer el PRD. Tú sabes que las decisiones políticas se toman en la coyuntura. O sea, las decisiones políticas se toman de manera coyuntural. ¿Qué puede ocurrir en el país? Tú no sabes. Tú no sabes cuál puede ser candidato del PRD todavía. Porque aquí falta muchas cosas por ver. Falta que pase la convención del PRM, falta que pase la convención o consulta dentro de la Fuerza del Pueblo, dentro del PLD. No se sabe aquí lo que puede ocurrir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Seguir construyendo una plataforma como lo estamos haciendo para el candidato que tengamos, y que esa fuerza que nosotros organicemos sea una fuerza decisoria en el país, porque nosotros no podemos ir con una carabina vacía a la guerra. O sea, ¿qué puede el PRD conseguir en una alianza en términos programáticos? No estoy hablando de asuntos personales, porque cuando se vaya a hacer una alianza tiene que hacerse en base a un programa de gobierno, como yo digo. ¿Qué puede exigir el PRD que se incluya en ese programa de gobierno? ¿Cuáles ministros o embajadores o cosas puede tener el PRD si no tiene fuerza electoral? Nada, no puede. Tiene que ir a poner nombre. Entonces no, el PRD tiene que fortalecerse. Y ahora, de cara a las elecciones municipales, ya ir perfilando candidatos a regidores, alcaldes y a todos los puestos que se van a... Vi que el comandante Lee va a aspirar nuevamente a la regiduría. Va a aspirar a regidor, tenemos un regidor seguro ahí. A mí me gustaría, en esta parte final ya, ver si Giovanni nos deja algunas esperanzas de posibilidades reales, porque yo sigo creyendo que es mejor. Yo lo digo por la experiencia de Latinoamérica. En Latinoamérica todos los grandes partidos, Giovanni, prácticamente han ido desapareciendo. Giovanni le tiene mucho miedo a que el nombre desaparezca. Son realidades. Lo grave de todo es para mí que junto a esa desaparición van cediendo posibilidades, gente que realmente le falta por hacer muchas cosas por este país, y que nosotros necesitamos al frente del país a gente que puedan, que tengan condiciones, que estén interesados en realidad en la solución de los problemas. Yo hubiera preferido ver a Giovanni en una fuerza importante como parte de una alianza. No es simplemente que sea absorbido, no. Yo creo en que se puede producir una integración, porque Giovanni en una fuerza política importante es una figura importante inmediatamente, él solo, pero además él va a traer mucha gente del PRD al lado de él, y eso le va abriendo otras posibilidades. Sigo creyendo, Giovanni, en que es el momento para no tener, y le voy a pedir al señor director que este programa no nos lo borre. Me gustaría verlo después de las elecciones, para no tener que volver a repetir lo mismo que Giovanni dijo que pasó en las elecciones pasadas. Tener a un PRD que hizo todo el esfuerzo por la unidad de la oposición, y la oposición ni siquiera hacerle caso, porque la oposición en este momento es PLD, Fuerza del Pueblo. De manera que
Me gustaría, ¿verdad?, ya en la parte final que Giovanni... No, mira, yo te veía el día pasado, hace un momento, hablando del papel que ha estado jugando la oposición. Mira, sin yo ser belicista, a mí me gusta la paz, me gustan los procesos que se den de manera natural y en paz. Pero los gobiernos, y más en un país como este tan influenciado por el clientelismo, no se sacan con discursos, ni contemporizando, se sacan en la calle. Tomando la calle. Claro. O sea, y la experiencia del PRM está ahí. Organizó una serie de poderes fácticos, Marcha Verde, que cuando, y el propio, el que hoy presidente Luis Abinader, agitando en la calle. O sea, quizás no sean las mismas circunstancias, pero yo creo que el método debe ser el mismo. O sea, la oposición, por ejemplo, Miguel Vargas, que ha estado dándole latigazo al gobierno, pero Miguel Vargas es una voz que prefieren ignorarla, la callan, a través de la influencia que tienen en los medios, precisamente los voceros de esos partidos y el propio gobierno. Pero Miguel Vargas está dándole duro al gobierno. O sea, ¿tú crees que la oposición debe tomar la calle? Claro que sí, ser más militante y participar en los movimientos sociales. Mira, para ahora, para el día 24, están convocando una actividad aquí a la que yo voy a ir. El padre Nino está convocando una actividad ahí al monumento, pero voy a ir como ciudadano, no voy a ir como militante político, porque entiendo que la causa que están defendiendo ese movimiento es correcta. Y nosotros, y yo particularmente me voy a sumar, voy a ir como un simple ciudadano, pero voy a ir. Bien, llegamos al final de esta interesante entrevista, de este espacio, El Poder Matutino, con esta última reflexión de nuestro entrevistado, que la oposición debe tomar las calles y asumir la beligerancia en términos de oposición. Terminamos, buenos amigos. Mañana será otro día y estaremos de nuevo con todos ustedes.